Normalmente, cuando se piensa en apagar un incendio forestal, pues la lógica es bastante simple, ¿verdad? Claro, o sea, le echas agua o le cortas el oxígeno. Exacto. Se lanza agua, se elimina el combustible y, bueno, eventualmente el fuego cede. Es pura causa y efecto. Pero, a ver, imaginemos por un momento un tipo de fuego que desafía todas las leyes de la física. Un fuego rebelde. Eso es, un fuego que cada vez que se intenta aplastar, sofocar o ahogar con medidas extremas, pues no solo sobrevive, sino que se multiplica, se vuelve absolutamente incontrolable. Y es una imagen desconcertante, la verdad. Va en contra de todo lo que consideramos racional cuando se trata de gestión de crisis o de control de daños desde el poder institucional, claro. Totalmente. Y esa es precisamente la paradoja histórica en la que nos sumergimos hoy. Vamos a desgranar uno de los fenómenos más fascinantes de la antigüedad. Sí, como un movimiento minúsculo logró lo impensable. Exacto. Como un grupo surgido en la periferia absoluta del Imperio Romano y brutalmente aplastado durante sus primeros 3 siglos, logró convertirse en la fuerza dominante de Occidente. Que se dice pronto, pero es una locura. Es una pasada. Así que, apoyándonos en la investigación histórica sobre la famosa era de los mártires, nuestra misión en esta exploración a fondo de hoy es entender la mecánica detrás de esta resiliencia. Vamos a ver cómo el sufrimiento no destruyó a este grupo, sino que de una manera casi contraintuitiva, pues lo purificó y lo catapultó. Y para enmarcar bien este análisis, creo que hay que descartar desde ya la idea de que estamos hablando de una entidad etérea. No, como flotando al margen de la realidad. Ya, como si no les afectara el mundo real. Exacto, todo lo contrario. O sea, estamos ante un movimiento profundamente inmerso en el barro, en las crisis políticas, sociales y culturales de Roma. Es la historia de cómo unas convicciones profundas chocan con un contexto histórico muy convulso. Y protagonizado por personas reales. Sí, personas con defectos, con dudas y con miedos muy reales. Claro. Pues para entender la magnitud de este choque, primero hay que contextualizar por qué un imperio que había conquistado básicamente el mundo conocido se sintió tan amenazado. Es que esa es la gran pregunta. A ver, el movimiento nace en un contexto puramente judío, pero da un salto espectacular. Rompe esas fronteras gracias a figuras como Pablo de Tarso y se expande al mundo gentil. Deja de ser una secta local para ser una propuesta universal. Y ahí es cuando la maquinaria de Roma empieza a chirriar. Exactamente. Si lo pensamos con una analogía moderna, a mí me gusta verlo así. La religión cívica del Imperio Romano era como aceptar los términos y condiciones de una aplicación móvil o de un software que usamos a diario. Me gusta esa comparación. O sea, Roma era un estado sorprendentemente tolerante con la diversidad de creencias de sus ciudadanos, siempre y cuando marcarás la casilla aceptando que el emperador era divino. Claro, era un simple trámite administrativo. ¿Un clic? Un clic, exacto. Pero estos primeros cristianos, de manera categórica, se negaron a marcar esa casilla. Argumentaban una lealtad exclusiva. Decían Jesús es Señor y nadie más. Y eso lo cambiaba todo. Pero a ver, tengo que hacer de abogada del diablo aquí por un momento. ¿Por qué le importaba tanto a un imperio con legiones invencibles que un puñado de zapateros, comerciantes o esclavos no marcara esa dichosa casilla teológica? O sea, ¿por qué se percibía como una amenaza política tan gigantesca? Pues mira, es una pregunta clave. Porque hoy en día tendemos a proyectar nuestra visión moderna sobre el pasado, ¿verdad? Ya, pensamos con mentalidad del siglo XXI. Exacto. Pero si conectamos esto con la mentalidad romana de la época, la separación entre iglesia y Estado era un concepto alienígena. No existía. La religión oficial y la estabilidad nacional eran exactamente la misma cosa. O sea, iban de la mano. Totalmente. Los romanos creían firmemente en lo que llamaban la Pax Deorum, la paz o el pacto con los dioses. Ellos pensaban que los dioses garantizaban que las cosechas crecieran, que las legiones ganaran batallas, en fin, que el imperio no colapsara. Vamos, que mantenían el mundo girando. Eso es, pero a cambio exigían culto cívico. Por lo tanto, negarse a quemar un poco de incienso ante la estatua del emperador no era visto como un derecho a la libertad de conciencia, para nada. Era percibido literalmente como un acto de traición, de sedición y de sabotaje a la seguridad nacional. ¡Qué fuerte! O sea, al no participar en los ritos, se sentía que estaban poniendo en peligro al Estado entero.
Así lo veían, ¿sí? Es decir, era el equivalente a la evasión masiva de impuestos, pero a nivel cósmico. Exactamente. De hecho, se les acusaba de ateísmo. Y no porque no creyeran en la divinidad, sino porque rechazaban a los dioses que mantenían la cohesión del Estado. Claro, eran ateos de los dioses romanos. Eso es. Desde la perspectiva de un magistrado romano, esta gente estaba invitando a la ira divina sobre Roma, y claro, eso justificaba cualquier medida para extirparlos y mantener el orden social. Y vaya si tomaron medidas. Madre mía. Es fascinante, ¿eh? Observar cómo la maquinaria del Estado reacciona cuando entra en pánico o necesita desviar la atención. Desde luego, no fue una respuesta muy calibrada. ¿Qué va? La estrategia de Roma para apagar este incendio no fue un plan maestro sostenido durante 3 siglos, sino más bien una serie de reacciones espasmódicas, reacciones brutales que variaban según las neurosis del emperador de turno. Dependía de quién estuviera en el trono, sí. Empezamos con Nerón, por ejemplo, a mediados del siglo I, donde la brutalidad es puramente teatral. Tras el gran incendio de Roma, la opinión pública sospecha que el propio emperador tiene la culpa. Un problema de relaciones públicas bastante grave para Nerón. Ya ves. Así que Nerón necesita un chivo expiatorio urgente, y este grupo marginal es el blanco perfecto. Y hay que entender que la represión bajo Nerón no buscaba justicia, buscaba espectáculo. Necesitamos apaciguar a una plebe furiosa. Y con métodos horribles. Sí. De ahí las crucifixiones en masa, el uso de seres humanos como antorchas para iluminar los jardines imperiales o arrojarlos a los perros salvajes. Fue un terror hiperconcentrado en la capital para desviar la presión política. Una cortina de humo en toda regla. Y además ahí mueren figuras clave como Pedro y Pablo, pero luego vemos cómo la motivación cambia por completo un par de décadas después, con Domiciano. Ahí entramos en el terreno del ego. Claro, ya no es una cuestión de encubrir una catástrofe. Es un choque puro de egos y soberanías. Domiciano exigía ser tratado formalmente como señor y Dios en vida. Lo cual era una línea roja absoluta para una fe monoteísta. Innegociable, vamos. De hecho, bajo su mandato es cuando exilian a Juan a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis. Pero donde la cosa se pone realmente surrealista, y creo que es el punto más revelador de cómo funcionaba el imperio, es a principios del siglo II con Trajano. La famosa correspondencia entre Trajano y Plinio el Joven es uno de los documentos más extraordinarios de la administración romana. Es que es para enmarcarlo, de verdad. Plinio es el gobernador de Bitinia, básicamente un alto directivo que le escribe a la central, a Trajano, preguntando qué hacer con este problema en su territorio. Porque no sabía cómo gestionar a esta gente. Exacto. Y la respuesta de Trajano establece una política que, lógicamente, es una chapuza burocrática monumental. Sí, es muy contradictoria. Trajano dicta algo así como, no hay que buscar a esta gente activamente. El Estado no va a gastar recursos persiguiéndolos. Pero si alguien los denuncia por su cuenta y son llevados a juicio y se niegan a retractarse, entonces ejecutadlos. Es increíble. Vale, vamos a desempacar la lógica aquí. Si son terroristas peligrosísimos que amenazan la existencia de Roma, ¿por qué el Estado decide mirar para otro lado y no buscarlos? Claro, no tiene sentido. Y por el contrario, si son lo suficientemente inofensivos como para hacer la vista gorda, ¿por qué aplicarles la pena de muerte solo porque un vecino envidioso decide poner una denuncia anónima? O sea, es de locos. Es que esa es la contradicción perfecta que desnuda la verdadera naturaleza del poder romano. Lo fascinante aquí es que Trajano no está operando desde el celo religioso. ¿No le importaba la teología en sí? Para nada. Está operando desde el pragmatismo burocrático. El Imperio Romano era enorme y su administración local era sorprendentemente pequeña. No tenían fuerzas policiales modernas para andar cazando disidentes puerta por puerta. Era un gasto inútil de energía. Muy caro y poco eficiente. Eso es. Sin embargo, si el conflicto se hacía público en un tribunal porque alguien presentaba una acusación formal, pues el gobernador romano no podía permitirse parecer débil frente a la ley. Ya, claro. ¿El qué dirán? Tenía que demostrar que la autoridad del imperio era absoluta. Y si eso implicaba ejecuciones, pues adelante. Es pura gestión de imagen pública, al fin y al cabo. Si no lo veo, no me importa. Pero si me obligas a mirarlo en público, te aplasto para no perder el respeto de las masas. Exacto.
Demuestra que la represión intermitente nacía de la necesidad de mantener el status quo y el orden público, mucho más que de un odio filosófico hacia sus creencias. Y a pesar de que la persecución no era constante y variaba, desde el espectáculo de Nerón hasta la burocracia de Trajano y luego mucho más tarde a la sistematización ya extrema de Diocleciano en el siglo IV, pues la amenaza de una muerte espantosa era siempre una posibilidad real. Siempre estaba ahí la sombra. Y aquí es donde necesito hacer una pausa, porque yo psicológicamente no lo entiendo. A ver, cuéntame. Si analizamos esto fríamente, el movimiento debería haberse evaporado. O sea, si la iniciación en un grupo incluye la alta probabilidad de ser arrojado a las fieras o quemado vivo, el instinto básico de supervivencia te dicta salir corriendo en dirección contraria. Es lo lógico, huir. Entonces, ¿cómo funciona esto como campaña de reclutamiento? O sea, ¿cómo es posible que presenciar ejecuciones atroces atrajera a nuevos miembros? Pues ese es el gran enigma sociológico de la antigüedad. Y la clave está en el concepto mismo de la palabra mártir, que en el griego original simplemente significa testigo. Testigo, vale. Sí, para comprender por qué la violencia del Estado fracasó tan estrepitosamente, hay que entender el impacto psicológico que estos testigos tuvieron en la audiencia romana. A ver, la sociedad de la época estaba totalmente anestesiada ante la violencia. Sí, era el pan de cada día. Ir al anfiteatro a ver ejecuciones de criminales de guerra, de desertores o de esclavos, era un pasatiempo. Estaban acostumbrados a ver morir a personas aterrorizadas, suplicando, llorando, maldiciendo a sus verdugos. El guión habitual de una ejecución pública. Lo normal, vamos. Pero de repente, introducen a un grupo completamente distinto en la arena. Hombres, mujeres, esclavos, nobles y ancianos que enfrentan una muerte espantosa con una calma incomprensible. Rompían el patrón. Totalmente. No suplican. En muchos casos perdonan a sus verdugos públicamente, cantan o se abrazan antes de morir. Y ese contraste rompió los esquemas mentales del espectador grecorromano. Les tuvo que dejar la cabeza loca. Convirtió lo que debía ser una demostración del poder absoluto del imperio en una demostración de la impotencia del imperio para quebrar el espíritu humano. ¡Qué potente! La persona sentada en las gradas no podía evitar preguntarse algo así como, a ver, ¿qué secreto conocen estas personas que hace que valga la pena morir con esa paz? El martirio, en el fondo, validó la autenticidad del mensaje ante una sociedad muy cínica. Claro, de ahí la famosa frase histórica que dicen la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. En lugar de cortar la cabeza de la serpiente, el imperio estaba creando superestrellas de la resistencia. Exactamente, héroes locales. Y se ve claramente en cómo evolucionó el liderazgo a través del sufrimiento. Tomemos el caso de Esteban, por ejemplo, que fue apedreado por las autoridades religiosas judías en los primerísimos años del movimiento. Su muerte no ahoga el mensaje. Al contrario, provoca una dispersión masiva. Un efecto rebote. Sí, la gente huye de Jerusalén y literalmente esparcen las ideas por todo el Mediterráneo oriental. Y de hecho, ahí es donde Saulo, que luego sería Pablo, ve la ejecución y se queda tocado. Es un efecto dominó, donde el intento de contención provoca la expansión. Y ese patrón se repite y se perfecciona con los años. Piensa en Ignacio de Antioquía, ya bajo el gobierno de Trajano a principios del siglo II. Otro caso fascinante, sí. Es arrestado y condenado a morir en Roma. Pero en lugar de ser un viaje lúgubre, su traslado bajo custodia se convierte casi en una gira de consolidación. Escribe cartas a diferentes comunidades por el camino. O sea, aprovechando el tiempo al máximo. Totalmente. No intenta apelar la sentencia. Aprovecha su inminente ejecución para dar instrucciones sobre cómo estructurar la comunidad, cimentando una autoridad moral que ningún decreto imperial podía igualar. Es que está escribiendo un manual de operaciones desde el corredor de la muerte. Es increíble. Y luego tenemos el caso de Policarpo de Esmirna, un anciano respetadísimo a mediados del siglo II. Ah, el martirio de Policarpo, sí. Lo detienen y el procónsul romano intenta darle una salida fácil, casi suplicándole que diga abajo los ateos y queme un poco de incienso para salvar su vida. Le ponían en bandeja la salvación física. Exacto. Pero Policarpo se niega. Dice que lleva 86 años sirviendo a Cristo y no le va a traicionar ahora. Pero lo vital aquí no es solo su muerte en la hoguera o por la espada, sino que la comunidad documenta cada detalle en un texto. ¿Y ese texto vuela? Sí, crearon un documento viral. Circuló por todo el imperio, creando una red de solidaridad y un estándar de lealtad.
O sea, Roma pensaba que estaba eliminando individuos aislados, pero en realidad estaba proporcionando el material fundacional para una identidad colectiva indestructible. Transformaron la represión estatal en su principal activo simbólico. Es brillante. Sin embargo, hay que tener claro que sobrevivir al anfiteatro era solo la dimensión física del conflicto. Había más frentes abiertos. Sí, mientras se desangraban en la arena, se libraba una batalla intelectual y organizativa igual de intensa. Si el movimiento iba a perdurar, no podía depender solo del carisma de sus mártires. Claro, el carisma se agota. Exacto. Necesitaba estructura. Y sobre todo, defensa frente a los ataques externos y, aún más peligroso, frente a la implosión interna. Totalmente de acuerdo. Y aquí entramos en cómo tuvieron que, digamos, ordenar la casa. Desde fuera, la presión no era solo física, era también reputacional. Existía una inmensa campaña de difamación en la sociedad romana contra ellos. Sí, las fake news de la época. Tal cual. Circulaban bulos absurdos. Se decía que practicaban el canibalismo porque en sus ritos hablaban de comer el cuerpo y beber la sangre, o se les acusaba de incesto porque se llamaban hermanos y hermanas en asambleas a puerta cerrada. Claro, para la élite romana, que no entendía nada, eran una secta bárbara y supersticiosa. Y para desmontar eso surge una generación de pensadores brillantes conocidos como los apologistas, con figuras como Justino Mártir a la cabeza defendiendo la fe. Lo que hace Justino es un trabajo de traducción cultural magistral. ¿Cómo es eso? Pues que no responde con dogmas ciegos. Él utiliza el lenguaje de la filosofía griega, que son conceptos que la élite romana respeta, para explicar que la fe cristiana no es una locura ilógica. Al revés, argumenta que es la culminación de la razón, del logos. ¡Qué inteligente! Hablándoles en su propio idioma. Exacta. Además, es de los primeros en describir detalladamente cómo eran realmente sus reuniones, el bautismo, la comida en común o Eucaristía, abriendo las ventanas para demostrar que no había nada perverso ni conspiranoico en sus prácticas. Para dar transparencia, claro. Sí, querían demostrar que podían ser los ciudadanos más leales, más morales y éticos del imperio, a pesar de no adorar a los dioses del Estado. Es una campaña de relaciones públicas brillante, para ganarse a la intelectualidad, desde luego. Pero, como ocurre con cualquier movimiento que crece rápido, el enemigo más letal a menudo no está fuera de los muros, sino dentro. Los famosos debates internos. Sí, empezaron a surgir corrientes de pensamiento o herejías que amenazaban con mutar el ADN fundamental del movimiento. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante para mí, porque estas corrientes alternativas tenían muchísimo atractivo. Hablemos del gnosticismo, por ejemplo. El gnosticismo fue un desafío colosal. Era fuerte, sí. Planteaba que la salvación no se lograba por la fe o la gracia, sino a través de un conocimiento secreto, una gnosis. Y claro, eso estaba reservado solo para unos pocos iluminados. Un grupito selecto. Además, partían de la filosofía de que el espíritu es puro y el mundo material es intrínsecamente malo, como si fuera un error de diseño o la obra de un dios inferior y cruel. Por lo tanto, negaban rotundamente que lo divino pudiera mezclarse con lo material. O sea, rechazaban la encarnación. Eso es. Rechazaban que una figura divina pudiera tener un cuerpo humano de carne y hueso que sufriera en una cruz. Les parecía absurdo. A ver, si lo analizamos, el gnosticismo suena exactamente a esos clubes VIP súper exclusivos de hoy en día, ¿no? Sí, totalmente. Te exigen una contraseña larguísima, tienes que conocer al portero y solo entran los elegidos. Va totalmente en contra del mensaje público, universal y accesible con el que empezó el movimiento. Pero tenía su público. Claro, entiendo perfectamente por qué era tan atractivo. Pensemos en el contexto. Si vives en un mundo material que te persigue, te tortura, donde hay plagas y pobreza constante. Pues quieres escapar. Exacto. La idea filosófica de que el mundo físico es una basura creada por un dios incompetente y que tu chispa divina interior puede escapar de este infierno mediante conocimiento secreto, pues es una vía de escape psicológica brutalmente seductora. Es un diagnóstico muy agudo, sí. Era un salvavidas intelectual para gente que sufría. Y de manera paralela, surge otro desafío gigantesco en esa época, el marcionismo. Ah, Marción. Ese es otro tema tela. Marción era otro líder influyente que sentía una profunda incomodidad con el Antiguo Testamento. Le parecía que el Dios retratado en esos textos antiguos era iracundo, vengativo y tribal. Muy diferente al de los textos nuevos, según él.
Claro, lo veía incompatible con el Dios de amor y perdón supremo del que se hablaba en las enseñanzas de Jesús. ¿Y cuál fue su solución? Pues tijeretazo limpio. Literalmente. Agarraron unas tijeras editoriales masivas, descartó todo el Antiguo Testamento y formó su propia colección limitada de escritos aceptables. La solución rápida, vamos. Si no encaja con mi visión, pues lo borro del canon y listo. Pero claro, es un problema de identidad gravísimo. ¿Existencial? Porque si dejas que prosperen el gnosticismo y el marcionismo, en cuestión de 2 o 3 generaciones el movimiento se fragmenta en 1000 sectas desconectadas y desaparece por completo. Y esto plantea una paradoja maravillosa en la historia del pensamiento. O sea, estas herejías, que fueron vistas como amenazas letales, resultaron ser el catalizador más importante para la supervivencia a largo plazo de la institución. Las obligaron a ponerse las pilas. Exacto. Las instituciones por naturaleza tienden a la inercia, se relajan. Si el gnosticismo no hubiera amenazado con convertir el mensaje en un club elitista de filosofía esotérica, y si Marción no hubiera intentado mutilar las escrituras, Pues no habrían hecho nada. claro, las diversas comunidades no habrían sentido la urgencia crítica de sentarse y definir exactamente quiénes eran y en qué creían. Tuvieron que redactar sus estatutos reales ante la amenaza de una OPA hostil ideológica. Me encanta esa analogía financiera. Sí, la presión interna forzó la creación de una estructura organizativa sólida, fortaleciendo la red de obispos, presbíteros y diáconos para mantener la cohesión en todo el imperio. Había que tener orden. Y forzó la articulación de credos que eran resúmenes claros de lo que creían y de lo que no. Y lo más trascendental, forzó a la comunidad a debatir y acordar de una vez por todas qué textos específicos formaban su canon sagrado, la Biblia, y cuáles quedaban fuera. O sea, las herejías obligaron al movimiento a madurar de golpe, a blindar su identidad. Así fue. Así que tenemos un escenario donde el yunque del Imperio Romano los golpea sin piedad desde arriba, con las persecuciones, y el fuego de los debates internos los funde desde abajo. Una olla a presión. Totalmente. Toda esta amalgama de presión insoportable, el terror de las ejecuciones, la defensa intelectual frente a la sociedad con los apologistas y la reorganización jerárquica frente a las herejías. Todo eso forja una estructura organizativa y espiritual de acero. Preparada para lo que venía. Que no era poco. Y todo esto nos lleva al punto culminante de este periodo. Un giro de guión histórico que nadie, pero absolutamente nadie en el año 300 habría podido predecir. Llegamos al año 313, el famoso Edicto de Milán. Madre mía, el cambio de las reglas del juego. Los emperadores Constantino y Licinio promulgan este edicto, un decreto que cambia el curso de la civilización occidental para siempre. Sin exagerar. Sí. Después de siglos de ser una organización criminal a los ojos de la ley, de un plumazo, se establece la tolerancia religiosa en el imperio. Cesan las confiscaciones, se devuelve la propiedad incautada a las iglesias y las persecuciones oficiales desaparecen. Es un latigazo histórico vertiginoso. O sea, es como si el imperio, después de agotar todas las formas posibles de exterminio, desde la brutalidad sádica de Nerón hasta la asfixia burocrática de Trajano y Diocleciano. Tiraran la folla. Exacto. Simplemente levantara las manos y dijera, vale, es imposible apagarlos. Hemos perdido. Vamos a asimilarlos. Pasan de ser el enemigo público número 1 a ser una religión legal, luego tolerada, y en muy poco tiempo la fuerza moral favorecida por las mismísimas estructuras de poder imperial. Lo cual nos permite extraer una conclusión profunda sobre la era de los mártires. Una que los analistas históricos siempre subrayan, y es que una comunidad fiel en la marginación resulta ser infinitamente más poderosa que una comunidad instalada en la comodidad. ¡Qué frase más potente! Es que esta travesía de 3 siglos demuestra empíricamente que la supervivencia y expansión de esta fe no dependió jamás del favor político, no dependió de las ventajas económicas o del apoyo institucional del Estado. Lo tenían todo en contra. Todo. Su poder residió íntegramente en la claridad absoluta de su identidad y en una resiliencia forjada en la adversidad más extrema. El sufrimiento no erosionó su base, la cementó por completo. Y esto tiene una aplicación fascinante para quienes nos escuchan hoy, independientemente de sus propias creencias. Vivimos en una época hiperconectada donde las grandes instituciones, los algoritmos y los poderes políticos parecen dictar el rumbo de todo, ¿no? Sí, nos sentimos muy pequeños a veces. Claro, a menudo existe la sensación de que es imposible generar un cambio real sin tener millones de euros o el control de los resortes del poder. Pero estudiar la mecánica de este periodo histórico nos recuerda a algo vital. Cuéntame.
que un grupo de personas, sin ejército, sin influencia política, sin dinero, pero con una convicción inquebrantable y una voluntad de sacrificio real, pudo no solo resistir a la superpotencia más letal de la historia humana, sino terminar transformando el software cultural de todo el continente. Es un recordatorio increíble. Obliga a replantearse qué es realmente el poder y de dónde emana. Es una lección tremenda sobre la fuerza de la cohesión frente a la coerción, sin duda. Pero, a ver, para no dejar la historia pintada de color de rosa, este análisis también nos deja justo en el borde de un precipicio fascinante, algo que creo que merece una reflexión crítica por parte de la audiencia que nos sigue. ¿A qué te refieres? ¿Qué precipicio? Pues que hemos analizado meticulosamente cómo esta fe se purificó, cómo estructuró su pensamiento y definió su esencia mientras estaba bajo el fuego de la persecución. En las trincheras, digamos. Exacto. Su identidad se construyó en la resistencia, en estar al margen del poder corrupto del mundo. Pero el edicto de Milán lo cambia absolutamente todo. Pasan al bando ganador. Eso es. De repente, ya no hay leones en el anfiteatro, ya no hay hogueras. Lo que hay es prestigio, hay influencia en la corte del emperador, hay riqueza institucional, y eso plantea la gran paradoja que sigue a la era de los mártires. ¿Qué es? ¿Qué le sucede al alma de un movimiento cuya identidad fundamental se basa en el sacrificio y la humildad cuando de repente se convierte en el bando ganador y tiene el respaldo del Estado? Es una transición muy, muy peligrosa. Exacto. Deja en el aire una pregunta inquietante sobre la naturaleza humana y sobre cómo funcionan las instituciones. O sea, ¿es posible que el fin de la persecución física y la seducción del poder estatal y la comodidad hayan representado de hecho una amenaza mucho mayor para la esencia original del movimiento que todas las legiones de Roma juntas? Madre mía, qué giro. Es que piénsalo. ¿Se puede mantener la pureza del mensaje cuando ya no te cuesta la vida defenderlo, sino que te otorga privilegios sociales? Qué manera de darle la vuelta al tablero para terminar. O sea, pasamos de analizar un fuego que crece misteriosamente cuando intentas sofocarlo a preguntarnos el mayor dilema de todos. ¿Qué ocurre cuando ese fuego salvaje y resistente se convierte de repente en el dueño absoluto del bosque? Esa es la cuestión. Pues con esa pregunta, sobre el enorme peligro del éxito y el poder, cerramos nuestra inversión de hoy. Ha sido un viaje espectacular por la mecánica de la historia. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.